Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado ante él como dilapidador de sus bienes. Le llamó pues y le dijo: ¿Qué es esto que oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante ya no podrás ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo: ¿Qué haré, pues que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo, de mendigar tengo vergüenza. Ya sé lo que he de hacer para que cuando fuere removido de la mayordomía, halle yo personas que me reciban en su casa. Llamó pues a cada uno de los deudores de su amo y dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Y éste le respondió: 100 barriles de aceite. Le dijo: Toma tu factura y siéntate al punto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿Y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 cargas de trigo. Le dijo: Toma tus facturas y escribe 80. El Señor alabó al mayordomo infiel por haber obrado sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sabios unos con otros que los hijos de la luz. Así os digo yo a vosotros: granjeaos amigos con las riquezas de iniquidad, para que cuando falleciereis os reciban en las moradas eternas. Pueden tomar asiento. Leemos la epístola, lección de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, nosotros nada debemos a la carne, para que vivamos según la carne. Porque si viviereis según la carne, moriréis. Mas si con el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Porque es cierto que los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para seguir obrando con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción de hijos para que podamos clamar: Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu de Dios está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y siendo hijos, somos también herederos, herederos de Dios, por cierto, y coherederos de Cristo. Bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando el 8º domingo después de Pentecostés. También hoy es la fiesta del hallazgo de las reliquias de San Esteban. Preciosa fiesta. Y el tema de la parábola que hemos leído en el Evangelio es el dinero o las riquezas, pero no siempre el dinero o riquezas robadas. Domingo 8º después de Pentecostés. En el Evangelio hoy San Lucas nos presenta la parábola del administrador o mayordomo inicuo. Es cierto que esta parábola presenta una dificultad moral. Hay una dificultad en esta parábola que a veces nos descoloca, no sabemos cómo entenderla bien, y pareciera como que nuestro Señor Jesucristo está obrando mal o nos está incitando a obrar mal. Pero una dificultad moral no es del calibre o de la magnitud de las dificultades teológicas difíciles, tales como la de la Santísima Trinidad. En la Santísima Trinidad se habla de 3 personas divinas y siempre nos preguntamos: ¿cómo es eso?
cómo se entiende un solo Dios y tres personas. Esa sí que es una dificultad. Y una de esas personas de la Santísima Trinidad es nuestro Señor Jesucristo, que además de ser Dios, es hombre. Y esa es otra dificultad también bastante difícil a resolver. ¿Cómo se entiende que siendo Dios una persona de la Santísima Trinidad sea también hombre? ¿O cómo se entiende que Cristo solo tenga una sola persona, ya que siendo Dios y siendo hombre, tiene una sola persona, no tiene dos personas? ¿Acaso siendo hombre no tiene también una persona humana? ¿Cómo es eso? ¿Cómo entender todas esas cosas? Y bien, estas son preguntas realmente difíciles en la teología y no la pregunta difícil que nos presenta la parábola hoy, que es de tipo moral, es decir, de tipo práctico. En realidad la parábola nos da una regla de conducta, cómo hacer en el caso que suceda esto, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando hablamos de dificultad de esta parábola, no nos estamos refiriendo a una dificultad del tipo o parecida a la dificultad que presenta la Santísima Trinidad, que es insolucionable para el entendimiento humano, sino una dificultad que tiene su solución, como es la que vamos a presentar ahora. Luego, la parábola de hoy nos da una regla práctica de cómo debemos obrar con las riquezas, bienes, dinero mal habido para poder ser santos. Porque tenemos que ser santos, hay una obligación de buscar la santidad y también y sobre todo en estos últimos tiempos que pedimos con insistencia la venida de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice San Pedro en 2 Pedro 3, 11, 12, ¿cuál no debe ser la santidad de nuestra conducta? ¿Cuál no debe ser la piedad nuestra para esperar y apresurar la parucía del día del Señor? Es decir, que la manera de esperar la parucía de nuestro Señor es buscar nuestra propia santidad. Eso lo dice San Pedro, la primera encíclica de la Iglesia, las cartas de San Pedro, esta está en la segunda, capítulo 3. La manera de esperar la parucía es buscar la propia santidad. La manera de apresurar, no solamente esperar, sino apresurar, y por algo se demora nuestro Señor, o parece que se demora porque no somos santos todavía, es buscar la propia santidad. Entonces, volviendo a la parábola de hoy, hay un obrar, hay una solución práctica con respecto a los bienes, a las riquezas, a las posesiones que tengamos, al dinero. Hay una solución práctica. Dios nos presenta o nos dice qué es lo que tenemos que hacer si nos sucede este caso o nos sucede este otro caso, y es lo que vamos a ver ahora. En cuestiones morales de orden práctico puede haber una dificultad aquí o allá, y esta cuestión moral presenta una gran dificultad. La que nos da la parábola de hoy es una gran dificultad, pero como dije, de tipo moral, no de tipo teológico como lo es la Santísima Trinidad, que no tiene solución humana. La dificultad radica en que nuestro Señor parece estar hablando aquí alabando una mala acción, ¿no? Parece, vuelvo a repetir, que está alabando a alguien malo y su mala acción. Pero no es así ciertamente. Y peor aún, no solamente parece que está alabando la acción mala de un hombre, sino que es como que después la aconseja a esa acción mala. Es como que nos invita a nosotros a realizar esa acción mala,
para lograr conseguir un bien. Se la usa como un trampolín, como una manera de hacernos a nosotros reaccionar y usar esa acción aparentemente mala, cuando nos dice granjeaos amigos con el dinero inicuo, que es lo que hizo este señor. Se hizo de amigos con el dinero inicuo. Es decir, es como que después nuestro Señor Jesucristo ratifica la mala acción, aconsejándonos a nosotros también esa mala acción, como si nos dijera, pueden servirse de una mala acción para ganarse un beneficio. Y eso jamás está bien. Uno no puede servirse de una mala acción para ganarse un beneficio. No se puede, filosóficamente, no se puede conseguir un bien con un medio malo. Esto es ciertamente una gran dificultad moral. Iniquidad es todo aquello que tiene oposición a la justicia, es algo injusto. Y la justicia procura el bien común. Entonces, en todo lo que atente contra el bien común hay iniquidad o pecado. Todo lo que vaya en contra del bien común hay iniquidad, hay injusticia, hay pecado. Pero cuando se habla de dinero o riquezas inicuas, no siempre debemos entender como que ese dinero o esas riquezas son robadas. La parábola no está hablando de dinero robado, sino de dinero inicuo, malo. El mayordomo de la parábola no es un ladrón, no está robando, sino que está malversando la gerencia, su gestión, su trabajo, la manera en cómo él organiza o realizó con el dinero. Está utilizando los fondos del negocio de una manera incorrecta, pero no lo está robando. Eso es necesario distinguirlo. Entonces, hay una regla práctica para cuando el dinero es robado y hay otra regla práctica para cuando el dinero no es robado, pero sí es mal habido, que ya vamos a dar ejemplos para que se entienda más. En la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, la prudencia y la astucia son dos conceptos distintos, aunque a veces se confunden, porque aquí el texto del Evangelio habla de prudencia, pero no está queriendo hablar de la prudencia propiamente como la virtud de la prudencia, sino que está queriendo hablar de la prudencia en cuanto a la astucia, al ser vivo, cómo realizar una cosa. La prudencia es una virtud cardinal que implica la recta razón en la acción, guiando hacia el bien común. Y aquí en este caso no hay una acción guiada por la recta razón, es decir, no hay una acción recta, hay una acción incorrecta. Entonces no se trata de la prudencia. La astucia, de eso se trata, aunque aquí se llame prudencia, es un vicio que busca alcanzar fines particulares, a menudo mediante el engaño y el fraude. El mayordomo inicuo es astuto porque es vicioso, pero no es prudente, porque no actúa de una manera recta, con recta razón, sino que actúa con una acción incorrecta. Esto es muy común en nuestra sociedad y mucho más común en una sociedad como la Argentina. Alcanzar un bien a través del engaño o a través del fraude. Se ve esto en los políticos o los que se acomodan con los políticos o los que trabajan o los que quieren engañar siempre a la gente o quieren zafar, como decimos, siempre buscando una manera de engañar para lograr un fin particular, un bien. Bien. Y aquí viene la primera regla práctica entonces.
Vuelvo a repetir la distinción que hice recién. La parábola no habla de dinero robado, sino que habla de dinero malversado. Pero la primera regla práctica la aplicamos al dinero robado. Todo dinero robado es de iniquidad. Todo dinero robado es malo. Eso es fácil de entender. Cualquiera entiende eso, que no se puede robar. Cuando digo dinero me refiero a cualquier bien, cosas robadas también. Pero no todo dinero de iniquidad es robado. A veces el dinero es de iniquidad, está mal adquirido, pero no por robo, sino como fruto de un propio trabajo, de una propia acción que es mala. Bien, la primera regla práctica es con respecto al dinero robado. Todo el dinero robado debe ser devuelto. Y de eso no hay vuelta para atrás, no hay otra. Nadie puede escapar de eso. El que roba debe devolver, ya sea que lo haga aquí en la tierra, que es lo que debe hacer lo correcto. Si alguien ha robado, tiene que a lo mejor consultar cómo hacer para devolver lo robado. Eso es una obligación. Y si no lo devuelve aquí en la tierra, bueno, habrá otros castigos por no devolver lo robado. Pero todo dinero robado debe ser devuelto porque la regla moral es que la cosa demanda siempre al dueño. O sea, la cosa tiene un propietario y si alguien quita la cosa o el dinero a ese propietario, tiene que devolvérsela al propietario. Pero no todo el dinero inicuo es robado. Y veamos algunos ejemplos para que quede más claro. La prostitución es dinero de iniquidad, pero no es robado. La señorita hizo un trabajo sucio, ciertamente, pero no robó el dinero. Entonces, el dinero que percibió por ese trabajo sucio no tiene que devolverlo. La droga es dinero de iniquidad, o la venta de droga, pero no es dinero robado. Hay una transacción, la persona que vende droga también a su vez tuvo que comprarla y percibe dinero por vender esa droga. Entonces es el fruto de un trabajo el dinero que él tiene, aunque sea un trabajo sucio. Entonces no tiene que devolverlo. No tiene que restituirlo, porque es el fruto de su trabajo. Las farmacias hoy venden medicamentos abortivos, venden preservativos y otras cosas feas. No está robando, pero sí está haciendo un trabajo sucio. Entonces no es dinero robado lo que percibe por un medicamento abortivo, no tiene que devolver el dinero, pero sí es dinero pecaminoso como lo es el de la prostituta y el que vende droga por la mala acción que realizan para adquirir ese dinero. Entonces es un dinero malversado. Entonces hay una diferencia entre dinero robado y dinero malversado. Entonces, una cosa es el dinero robado y otra cosa es el dinero de iniquidad por tratarse de un dinero obtenido a través de un objeto inicuo o de una transacción inicua, como lo es la práctica de la prostitución, la venta de drogas, fármacos abortivos, etcétera, etcétera. Y esa es la dificultad. Hay un vicio en el medio de la transacción, un vicio en la manera en que se ha adquirido ese dinero. Hay una acción pecaminosa. Es por eso por lo que podemos establecer aquí la segunda regla práctica, que es que hay que tener mucho cuidado en el empleo o con los empleos cuando uno va a buscar trabajo o está trabajando, que son sospechosos de dinero inicuo. Hay ciertos trabajos que se prestan para eso. Ciertamente uno no se va a prestar a vender droga o a prostitución,
pero en la farmacia es muy posible que el empleado tenga que vender esos medicamentos abortivos y se hace cómplice de un dinero mal habido. No robado, pero sí mal habido. Entonces hay que tener cuidado con los empleos, o al menos dejar en claro el que va a trabajar a la farmacia, bueno, yo trabajo con usted, pero cuando me toque vender esto, yo no lo vendo. O sea, uno puede resguardarse de esas cosas para no caer en la complicidad, ciertamente. O hay otro tipo de empleo, por ejemplo, los relacionados con el dinero en los bancos, hay problemas de usura o cosas por el estilo, o hay sobornos en la política. Entonces hay que tener mucho cuidado en donde uno se emplea, donde consigue trabajo, o los médicos que realizan abortos y las enfermeras tienen que colaborar con eso, aun cuando no estén de acuerdo, si no pierden el empleo, en fin. Hay mucho, la enfermera ciertamente recibe el dinero, se le paga porque trabajó, pero es un dinero para, digamos, en el trabajo que hizo fue para realizar un aborto, ¿no? Aunque no lo hizo ella, pero tuvo que colaborar, tuvo que ser parte de ese trabajo sucio. Por eso, bueno, hay que tener cuidado con los empleos que uno vaya y que sean sospechosos de dinero inicuo, ciertamente. El mayordomo no era un ladrón, como ya dijimos, porque había unas escrituras, había una manera de trabajar. Tú, ¿cuánto debes? Le dice a uno, debo 100, entonces le dice, bueno, pon 80, porque él tenía esa facultad, esa posibilidad de disminuirle, de descontarle un 20%. Tú, ¿cuánto debes? Debo 100, bueno, pon 50, porque tenía la posibilidad, tenía la facultad de descontarle el 50%. Entonces no era que estaba robando, era un papel legal, comercialmente hablando, y todo administrador tiene atributos para poder hacer descuentos según lo establecido por el dueño del negocio. Si el dueño del negocio le dice al administrador que usted puede hacer descuentos de tanto, de tanto, de tanto. Y eso es lo que hizo el administrador. Si me pagas pronto, te rebajo el 10% o el 20% o lo que fuera. Por eso no hubo en el ejemplo dado en la parábola de nuestro Señor Jesucristo una acción en sí misma mala. Esa no fue la acción mala. Sí, en cambio, es una acción mala lo que realiza después el mayordomo. Se realiza esa acción que es buena, la de descontarle, para un beneficio propio. Y ahí está lo malo, para un beneficio propio. Porque podría haberlo hecho para el beneficio del negocio, o sea, para el beneficio del dueño, pero no, lo hizo para un beneficio propio. Entonces se sirvió de algo que no le corresponde porque no es de él el dinero. Lo hizo bien, pero para un beneficio propio. Rebajó la deuda no para beneficio del amo, sino para beneficio propio. Y por eso los acreedores le aceptan. Entonces, estaba dentro de sus atributos hacer esa acción dentro de la administración, pero con picardía, viveza, astucia, sagacidad o como se le quiera llamar, lo hizo para tener amigos a quien recurrir, gente en quien respaldarse una vez que lo echaran a la calle, pues ya no tenía edad para cavar, no tenía edad para trabajar con pico y pala, ni audacia para mendigar, pues le daba mucha vergüenza. Entonces, como no podía hacer esas cosas, cuando lo echaran, él aprovecha la oportunidad y se gana amigos. Y es alabado por eso, por su sagacidad para ganársela amigo, pero no por el vicio que usa para ganársela amigo. Eso hay que entenderlo. Es alabado por Jesucristo por su habilidad para ganarse un amigo, porque pensó bien en decir, bueno, tengo que ganarme un amigo, pero usa mal la acción, o la acción que pone es una acción viciada. La parábola del mayordomo infiel entonces debe entenderse bien. No se trata en modo alguno de aprobar una gestión innoble. La lección ha de ser que así como se asegura este hombre su porvenir
Así debemos nosotros asegurarnos la eternidad poniendo en ello un celo no menor. Entonces lo que alaba nuestro Señor Jesucristo es el celo que usa este hombre para no quedar en la calle, a la intemperie. Así también vamos a ser alabados nosotros por el celo que pongamos para ganarnos nuestra santidad, que es lo que dije recién, que debemos ser santos para esperar y apresurar la parucía. El celo que nosotros pongamos para lograr la santidad. Por eso vamos a ser alabados. Jesús alaba entonces el celo de este hombre, no su vicio, no su acción mala, la acción mala que usó. Alaba el celo. Y el mismo Jesús indica el medio, siendo los pobres los privilegiados de su reino, si con nuestras limosnas nos los hacemos amigos, ellos nos ayudarán más tarde a entrar en el cielo. Y ese es el provecho que quiere nuestro Señor, que nosotros saquemos de los bienes materiales. No quiere que los obtengamos de una mala manera, como es la prostitución, por ejemplo. Pero en caso de que fuera así, en el caso de una prostituta o alguien que de otra manera gana dinero inicuo, obtenido de una mala manera, Él quiere que sepamos qué es lo que debemos hacer con ese dinero, que repito, no es dinero robado, sino adquirido malamente. Él quiere que nos ganemos amigos, quiere que seamos santos. Luego, repetimos las reglas. Si el dinero es robado, hay que devolverlo. Si el dinero es malamente adquirido por una acción mala, porque hay una acción mala, como sería injusto devolverlo, porque en realidad fue malamente, viciosamente adquirido, pero es dinero que le corresponde a la persona, le corresponde por haber trabajado, por habérselo ganado. Hay que procurarse amigos con ese dinero. Con todo el dinero o riquezas mal habidas, hay que ganarse amigos. Y esa es la regla que tenemos que usar. Nosotros creemos que ese dinero puede quedar en nuestros bolsillos, pero nuestro Señor Jesucristo dice, bueno, por haber usado una mala acción, debes ganarte con ese dinero amigos. Y hoy es muy difícil no caer en la trampa de obtener el dinero o las riquezas de una mala manera. Por ejemplo, la práctica de la usura, que está por todos lados. O la gente que roba, digamos, no es robar. Ese es otro caso, disculpe. Ya decía San Juan Crisóstomo, donde hay una gran riqueza, hay una gran injusticia, y tiene razón. Porque una cosa es ser rico y tener riquezas, y eso está bien. Dios no condena las riquezas ni a los ricos, aunque les dice que es difícil que entren en el reino de los cielos. Y otra cosa es tener una millonada mal habida que contrasta con la miseria de otros, y hay algo allí que no va. Alguien está trabajando con la sangre y el sudor del otro, eso es evidente, y clama al cielo. Porque las riquezas son para ser redistribuidas guardando el equilibrio social, la redistribución entre el intercambio. Que nadie salga con más o con menos, sino con la debida proporción en la intervención que hubo de cada una de las partes en esa producción total, y eso no se respeta en ninguna economía del mundo de hoy. Y encima está el atraco financiero, que es el mayor robo que hay. Mucho cuidado con participar en eso, en mesas de dinero, etc. Y de eso no nos damos cuenta, ni idea. Ni siquiera los economistas pueden llegar a medir o determinar el valor sobreañadido de iniquidad, porque normalmente los doctores en economía quieren justificar lo injustificable.
Entonces, nuestro Señor usa de trampolín esa acción que lo beneficiaba al mayordomo, que sin robar se sirve de esa acción para tener respaldo luego. Entonces pega el trampolín y nos dice que seamos más sagaces que los hombres de este mundo, para ganarnos la vida eterna. Los hombres de este mundo usan el dinero para ganar más dinero. Nosotros debemos usar el dinero para ganar amigos que vayan al cielo y que nos lleven al cielo. Entonces es así como nuestro Señor nos dice que seamos avispados, pero no para las cosas de este mundo, que son efímeras, porque nacemos desnudos y morimos desnudos. Pero como hay gente que vive para eso, para ver cómo ganar más y más dinero a costa de lo que sea, sin pensar en el más allá, entonces acumular riquezas en este mundo, y para eso se dedica todo el ser y el existir, cuando en realidad fue creado para conocer y amar y servir a Dios amando la verdad. Pero el mundo no anda por ahí. La gente vive pensando en otra cosa, porque en el fondo no hay amor a la verdad, ni siquiera en los sacerdotes, y eso hay que decirlo, comenzando por los hombres de la iglesia. Aman más el dinero o la posibilidad que tienen de sacar dinero de las personas que la verdad. Si hubiera verdadero amor a la verdad, San Juan lo dice, no aman la verdad, lo dice clarito, son unos anticristos. Pues bien, entonces, tengamos esa sagacidad para procurar la vida eterna que nos da Dios por ser hijos de Dios, como dice la epístola. No tenemos el espíritu de servidumbre, sino de hijos adoptivos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, su naturaleza humana como coherederos de Él, hermanos en Él, amados en Él y por Él y para Él. Entonces, no nos distraigamos en este mundo con las riquezas de este mundo. Utilicemos todas las facultades para ser tan sagaces y más que los de este mundo, que solamente piensan en las cosas efímeras que procuran los bienes y riquezas materiales de este mundo. Entonces, tengamos esa perspicacia y habilidad para las cosas que nos ayudan a ir al cielo. Y uno de los grandes lastres es el dinero mal habido sin ser robado. Pero todo el dinero inicuo sin ser robado tiene una acción pecaminosa. En la vida religiosa, en la vida de los hombres de iglesia, la simonía, por ejemplo. Ya habíamos nombrado la prostitución, la venta de abortivos, la proliferación de la pornografía, la droga, el soborno, la simonía entre los hombres de iglesia. Entonces, ¿qué hago yo si es que llego a tener dinero obtenido de esas maneras? ¿Qué hacer con ese lastre? Pues ganar amigos en el cielo o para el cielo. Dar limosna a los pobres, a los enfermos con ese dinero. Porque con la limosna se borra la falta de caridad que se usó para conseguir ese dinero. Se borra la falta con la que se obtuvo ese dinero inicuamente. Restituir la justicia, aunque no se haya robado, porque la justicia va más allá del robo. Entonces, esa es la gran moraleja que nos deja nuestro Señor en el Evangelio de hoy. Entonces, seamos más hábiles que los hombres que procuran toda su vida para las cosas terrenas. Nosotros, como hijos adoptivos de Dios, coherederos con Cristo, herederos de Dios, Padre, debemos ganarnos el cielo. Si tenemos las manos sucias de dinero inicuo, pero no robado, hay que saldar esa iniquidad con la limosna o las obras de beneficencia, lo que fuere,
hay que saldar la deuda del dinero mal habido. ¿Qué pasa si un narcotraficante se convierte? ¿A quién le tiene que dar el dinero? ¿Al gobierno, que es más ladrón que él, o igual, o a quién? Pues el dinero que él hizo vendiendo cocaína es de él, pero debe ganarse amigos con ese dinero. Debe hacer obras de caridad, ayudar a los pobres sacerdotes que no tenemos nada de dinero, a la iglesia verdadera, a los orfanatos, ayudar a la gente, ayudar en todo lo que se le ocurra, esa plata mal habida, ese dinero mal habido. Ahora que se arrepintió, ayudar al prójimo, y así se comprará el cielo. Si los fieles no ayudasen a un sacerdote, el sacerdote no subsistiría y no habría más sacramentos, al menos por la acción de ese sacerdote. Al contrario de lo que mucha gente piensa, el gobierno no nos da nada a los sacerdotes. No tenemos sueldo de nadie, no tenemos coberturas médicas, no tenemos para comprarnos los remedios, tenemos que andar mendigando. Lo poco que se tiene es porque nos lo dan. ¿Y quién sabe cuántos sacerdotes andan tirados por ahí? Nadie sabe eso. Sacerdotes que no tienen ningún fiel, y eso la gente no lo sabe. Nosotros entre los sacerdotes sí sabemos que hay sacerdotes que no tienen a nadie que les dé una mano, o que tienen poquitos fieles, y esos fieles son muy pobres, que ni siquiera le puede dar algo al sacerdote. No tienen nadie que les dé nada. Hay sacerdotes que han muerto solos en el medio de la nada, en el medio de la pobreza total. Mueren en la indigencia, olvidados en alguna parte del mundo, y eso clama al cielo. Eso tiene una recompensa y se debe hacer justicia por eso. Pero el objetivo no debe ser nuestra preocupación terrena de los bienes materiales. Simplemente les estoy exponiendo una realidad que ustedes no conocen y que está muy, muy oculta, porque normalmente los sacerdotes se la guardan para Dios. Y esa es la verdad. Habrá que rendir cuenta del dinero mal habido en caso de que no haya sido bien usado, como lo sugiere nuestro Señor hoy. Es una verdad y no hay que comprometer esta verdad, y sí ayudar a que se conozca esta verdad, qué es lo que se debe hacer con el dinero, y si sobre todo es mal habido, para que se salven sus almas. Entonces, por lo menos con el dinero inicuo o sin dinero inicuo, tener esa sagacidad que tienen los hombres de este mundo para los bienes terrenos. Nosotros debemos procurarnos los bienes del cielo, que es Dios. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a que no nos dejemos arrastrar por los bienes o los bienestares de las riquezas de este mundo, que son efímeros. En adelante me está reservada la corona de justicia que me dará el Señor, el justo juez, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que hayan amado su venida. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.